en cualquier momento. Pues vamos a hacer este paso a paso aquí. Este es el número 2. Está aquí. Entonces, para este, como está uno en polar, vamos a convertir el cartesiano a polar. ¿Sí? Convertimos el numerador a polar. Entonces, tenemos que calcular la magnitud de el numerador. Entonces, la magnitud, voy a ponerle n mayúscula, que sería del numerador, le voy a poner la magnitud del numerador. Entonces, va a ser la raíz cuadrada. Aquí tengo un espacio. Entonces, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, sería 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces, sería la raíz cuadrada de 9 más 49. Y esto nos da la raíz cuadrada de 58. Y esa sería la magnitud del numerador. Raíz de 58, podemos calcularla. Ponemos 58, raíz. Nos da 7.6158. Lo podemos redondear. ¿Sí? Entonces será 7.6158. Esa es la magnitud del numerador. Ahora vamos a hacer el ángulo del numerador. Entonces al ángulo del numerador vamos a llamarle θ del numerador. Ahorita aparece aquí. El ángulo del numerador va a ser igual a, en este caso ya es el mismo de acá, ¿sí? Espérenme un tantito. Perdón, ya. Este, ya, es el mismo número de hasta acá, entonces recordamos que ese número está en el primer cuadrante. ¿Sí? Y ya habíamos hecho los cálculos. Aquí está 3 y 7. La magnitud nos dio 7.61577 y el ángulo nos da 66. Vamos a verificarlo aquí. Entonces, el ángulo sería la tangente inversa y aquí sería la división de bueno, de la parte imaginaria entre la parte real, pero valor absoluto. Entonces aquí ponemos valor absoluto con líneas verticales y luego la parte imaginaria del numerador y luego valor absoluto. Otra vez. Aquí pongo la fracción y la parte real. Ahorita se compila. Entonces, es la tangente inversa nada más, porque es el triángulo que está en el primer cuadrante de la parte imaginaria en valor absoluto y la parte real en valor absoluto.
¿sí? Eso quiere decir que sería nada más la tangente inversa de 7 sobre 3. Todo esto, 7 aquí 3. Ya está la tangente inversa. Entonces vamos a calcularlo aquí en la calculadora. Entonces sería 7 entre 3. Y luego sacamos la tangente inversa con shift, tangente, nos queda 66.80. ¿Sí? Que es lo mismo que teníamos en Excel, 66.8014. Y aquí en Excel teníamos eso, 66.8014 en grados. ¿Sí? Y ya aquí lo tenemos en forma polar. Tenemos la magnitud, el ángulo, y abajo igual tenemos la magnitud y el ángulo, nada más que uno lo tenemos en grados y el otro en radianes. Entonces vamos a convertir este a radianes. Entonces vamos a poner θ en radianes. Sería nada más dividir este valor entre 180 y por pi. Entonces sería, bueno, con la división, 66.8014 entre 180 por pi. Ahorita va a aparecer. Ahí está primero la división, ¿sí? 66 entre 80 por pi. ¿Sí? Ya estos serían radianes. Entonces vamos a calcularlo aquí. Entonces sería esto entre 180. Nos queda 0.37 por pi. Nos queda 1.1659. Entonces esto nos da 1.1659 radianes. Vamos ahora aquí en el Excel. Nos da lo mismo, 1.1659. ¿Sí? Entonces ya está convertido a polar y ya lo tenemos en la misma forma. De aquí yo lo podría escribir en forma de Euler. En forma de Euler se puede representar, se representaría como, entonces lo representamos como el numerador es igual a la magnitud 7.6158 y luego la exponencial elevado al ángulo en radianes, que es 1. Aquí parece ya cambió, aquí está, 1.1659 y ya está el numerador en forma de Euler, ¿sí? Y tenemos ya la división con los dos números exactamente en el mismo formato. Entonces voy a escribir ahora la división nuevamente. El numerador sobre el denominador será igual a la fracción. Ahí vamos a ubicar, ¿vale? Entonces aquí estoy poniendo el numerador entre el denominador. Entonces lo puse al revés. Escribo acá. Y luego salto
¿sí? Y ahorita pongo el denominador. Ya está el numerador. Y el denominador es 5. Y el ángulo es pi sobre 3 negativo. Entonces sería 5 exponencial de menos 3 pi sobre 3. ¿Cómo era? Pi sobre 3. Menos pi sobre 3. Aquí está. ¿Sí? Ahorita aparece 3. Y se acuerdan, tenemos que hacer la división por separado. Tengo que, aquí me faltó la i y i. Tienen que ser los dos con i para que representen números complejos. Entonces separamos las divisiones. Dividimos las magnitudes, que sería 7.6159 sobre 5. Y luego los ángulos los restamos en la exponencial. Entonces la exponencial sería igual a 1.1659 menos pi sobre 3 y todo en factor común y otra llave y en vez de poner un paréntesis se compila. Pues ahí está todo el procedimiento. Magnitud entre magnitud, ángulo del numerador menos ángulo del denominador. ¿Sí? Vamos a hacer las operaciones en la calculadora. Entonces sería, este es el ángulo, entonces voy a hacerlo aquí ya de una vez. Menos pi entre 3. Y nos da punto 1187 el ángulo. ¿Sí? Entonces voy a ir poniendo acá el resultado. Entonces, n sobre d nos da, bueno, nos dio 1187 0, 0.1187 y que sería la resta de estos dos, y la magnitud sería 7.61 59 entre 100 y nos da 1.52 31. 1.39. Entonces aquí pongo la magnitud y el ángulo en la potencia de la exponencial. ¿Sí? Ahora esto también lo puedo convertir a cartesiano. ¿Sí? Para convertirlo a cartesiano, acuérdense, magnitud por el coseno del ángulo, magnitud por seno del ángulo. ¿Sí? Entonces esto lo puedo escribir también aquí como 1.52 por el coseno de 0.1187 más pi por, bueno, voy a poner 1.52 primero seno del mismo ángulo, 0.1187. ¿Sí? Aquí el ángulo está en radianes, entonces la calculadora debería de estar en radianes. Esta calculadora está en grados. Se puede cambiar a radianes, pero ahorita vamos a hacerlo en radianes en el Excel. Aquí vamos a hacerlo en grados. Entonces quiere decir que esto lo voy a convertir el ángulo a grados. Entonces para convertirlo a grados, acuérdense, es dividir entre pi y por 180. Entonces, eta, okay, eso es solamente para usar la calculadora en grados. Entonces ponemos eta en grados es igual a 0.1187 ahora es al revés, sobre pi y por 180. Ahí está.
¿Sí? Entonces vamos a hacer este cálculo. Entonces es 0.1187. Lo podemos hacer en cualquier orden. Por 180 igual entre pi y nos queda 6.8 grados. Que sería 6.801. Aquí son grados. Entonces, con este ángulo vamos a calcular este coseno y este seno. ¿Sí? Le voy a poner otra vez esta ecuación. Ahora con el coseno de 6.801. ¿Sí? Entonces, este cálculo inicial fue con radianes, ahora lo tengo con grados. Entonces, lo podemos hacer aquí en la calculadora. Entonces, sería este valor, lo voy a guardar en la memoria para usarlo. Entonces, sería coseno de ese ángulo por 1.52. 31. Ya ponemos las cifras. Ahí está. 1.5123. Entonces, aquí voy a quitar papel este. Pues esto nos da 1.5124. 4 más. Y luego la parte imaginaria sería el seno, que lo recupero por seno, y luego esto por 1.5232. Y ahí nos da la componente imaginaria, sería 0.1803. Y ahí tenemos la división de las dos formas, en forma polar y en forma cartesiana. Entonces vamos a verificarlo en el Excel. Entonces en el Excel ya tenemos uno de los valores, que es el numerador. Vamos a anotar solo el denominador. Entonces aquí voy a poner, este fue el primer problema. El segundo problema, aquí copiamos esto. Voy a copiar todo, porque todo eso se repite. Voy a poner problema 2, y ahí tenemos ya A. Luego B, nos dan la magnitud de 5 y el ángulo es menos pi sobre 3. Entonces la magnitud es 5 y el ángulo es igual a menos pi hertz. Y ahí tenemos el segundo dato. Vamos a verificar todo. Calculamos el ángulo en grados. Simplemente copio la fórmula y nos da menos 60 grados. Acá si lo calculamos o... No, bueno, no lo calculamos en grados, pero aquí lo vamos a hacer en todos los formatos. También podemos calcular la magnitud y la parte imaginaria. Entonces sería magnitud por el coseno del ángulo, y igual la parte imaginaria es magnitud por el seno del ángulo en radianes. Y ahí tenemos las partes real y parte imaginaria. Lo proyectamos en complejo. Parte real es C11, parte. Y ahí están los dos representaciones. ¿Ven? Ahora vamos a hacer la división. La división nada más es dividir numerador entre denominador. Nos da 1.5231. Esto fue A sobre B. Podemos aquí calcularlo con la función de imaginario de división para la comprobación. Y según esto, bueno, va a salir muy largo.
Ahí está, punto 91, ahí hubo algo mal. Ahorita lo checamos que está mal. Algo está mal. Entonces, ahorita vamos a checar. Por eso nos sirve esta comprobación. Entonces, algo estuvo mal. Entonces, vamos a checar esta resta. Este menos este nos da 2.21. El ángulo, la diferencia de los ángulos, algo estuvo mal. ¿Sí? Sí, aquí está mal. Ahorita lo volvemos a hacer. Y en grados sería este menos este. Ahí está el ángulo. Entonces, aquí ya me di cuenta cuál es el error, porque estamos restando el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Entonces, aquí me faltó menos, siempre resta, pero se pone el ángulo que es menos pi tercios. Entonces, aquí quedaría, en esta parte, debió haber quedado más, menos pi tercios. Entonces, estos dos se deberían de haber sumado. Entonces, vamos a corregirlo aquí rápido. Entonces, sería 1.1659 más pi entre 3. Entonces, da 2.21. ¿Sí? Es lo que debió habernos dado aquí. 2.21. Entonces, vamos a corregirlo aquí. Todo esto es 2.21. 2.21. 2.21. 2.21. Igual aquí la conversión a grados también escribimos 2.21. Lo verificamos aquí. 2.21 por 180 entre pi, ¿sí? Y nos da 126.80, que es lo que debió habernos dado. 126.80. 126.80. Nos faltaban 120 grados por lo que perdimos aquí, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora aquí pongo esto igual. 126.80. 2. Y sacamos el seno y el coseno de ese ángulo que está aquí. Y lo voy a guardar ahora en la memoria otra vez. Tengo que borrarlo. Bueno, entonces ahí está. Sacamos el coseno y lo multiplicamos por 1.52. Nos da punto. Si está bien, nos da menos 0.91054. 0.54 la parte real, y la parte imaginaria sería con el seno por 1.50. Nos da 1.21. 1.21. Y ya aquí estaría el resultado en cartesiano. Y es lo mismo que nos queda en esta parte. 1 punto, más o menos 21, porque lo redondeé en punto 52. Podríamos verificar estas dos simplemente sacando la magnitud, acá en parte real, la magnitud por el coseno, lo mismo que hicimos ahorita, pero en radianes, hasta punto 9, y luego la parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo en radianes, ¿sí? Y nos da 1 punto, están aquí redondeados, ¿sí? 1.22. Y ahí ya está completo el ejemplo. Ya está, ya lo verificamos. Y mañana hacemos otro.